liberal, muy clara de la situación actual, de la situación de esta pandemia, respectivamente de la situación de cuarentena. Un saludo y muchas gracias por la atención. Gracias, Lars. José Luis, ¿te parece que empecemos por lo sanitario? ¿Cómo estás viendo la cuestión sanitaria? ¿Qué te preocupa de lo que estamos viendo hoy? ¿Qué crees que se puede hacer si es que queda alguna maniobra de acción? O si ya tenemos que dar vuelta de página y pasar a otra cosa. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, te diría, como de costumbre Argentina, en el plano sanitario también ha actuado de espaldas al mundo, ¿no? Nosotros de espaldas al mundo actuamos con nuestra legislación laboral, de espaldas al mundo sobre lo que hay que hacer con la apertura de la economía, de espaldas al mundo con la cantidad de impuestos que se recaudan y cómo mal gasta el Estado. Y lamentablemente otra vez Argentina vuelve a no ser la excepción respecto de lo que fue históricamente y vuelve a estar de espaldas al mundo. Digo esto porque el mundo que estaba ganando, aunque más no sea parcial, la lucha contra el coronavirus, ¿qué te decía? Tomando el caso de Alemania, Uruguay, Vietnam del Sur, Corea del Sur, ¿qué te mostraron estos países? Algo de absoluto sentido común, absoluto sentido común. Perdón, buenas tardes, gracias a todos por estar ahí. Gracias por la presencia, por la invitación de la Fundación Libertad y a mis amigos Alejandro y Daniel, realmente. Gracias a todos por estar ahí. Gracias. Hagamos una cosa muy interactiva, Alejandro, Daniel, que participe la gente también incluso. Pero bueno, respecto a tu pregunta, sigo. Y ¿qué te indicaba estos casos exitosos que yo mencionaba antes en la lucha contra el coronavirus? Aunque más no sea triunfo parcial, porque hay una segunda ola ahora ya. Algo de sentido común, digamos, encerrar la menor cantidad de tiempo posible para no fundirla económicamente. Obviamente, cuanto más tiempo la gente está encerrada en su casa sin trabajar, mayor es la chance de que termine quebrando. Entonces, se minimiza la cuarentena estricta para todos y todas, digamos, ya que estamos en tiempos kirchneristas. Ahora, durante el tiempo mínimo que dura la cuarentena estricta, hay tres cosas para hacer en materia sanitaria que son críticas, o que eran críticas. Argentina ya lleva 6 meses, así que muchas de estas cosas ya son pasado. Pero ¿qué deberíamos haber hecho? Testear de manera masiva. No hemos testeado a nadie. Armar un ejército de seguidores para seguir a los contactos de los contagiados, para justamente aislar a contagiados y a los contactos de los contagiados. Tampoco se hizo esto. Tercera cosa que tampoco se hizo en Argentina es fortificar al sistema de salud para que cuando uno abriera, si te explotaban los contagios, no te colapsara el sistema. Hoy, casi 6 meses después de haber comenzado una cuarentena eterna, los ministros de salud cada tanto salen a decir estamos a punto de colapsar con el sistema de salud. Así que yo te diría, se hizo, como no podía ser de otra manera, en esta suerte de siglo infame que Argentina viene viviendo desde que termina la Primera Guerra Mundial, todo mal. Ahora están explotando los contagios, están explotando las muertes y con la economía fundida por una cuarentena de 6 meses. Yo te diría, respecto a la segunda parte de tu pregunta, Ale, me parece que muchas de estas cosas ya están jugadas ya. Después de 6 meses, pero no es que la rectificación la haces en los 15 días, 20 días, un mes. Si haces una rectificación, sería a los 6 meses. Yo creo que estamos jugados a tener ahora por largo tiempo una explosión de contagios y de muertes, lamentablemente. Creo que terminamos en el peor de los mundos. Explosión de contagios y muertes y con la economía fundida por 6 meses una cuarentena eterna. Ahí Pablo Sait, dicho sea paso, invito, como dijo José Luis, a que hagan preguntas, levanten la mano en comentarios, sea por chat o a viva voz. Como quieran. Pablo Sait apunta a el caso de Suecia. ¿Con cuánta virulencia, cuando Suecia tomó una decisión que parecía polémica, con cuánta virulencia medios y gobiernos de todo el mundo, pero acá muy fuerte del lado del kirchnerismo, atacaron la medida? ¿Acaso porque tenían mucho miedo que la libertad de resultados? No somos epidemiólogos, por supuesto, no sabemos mucho de esto, pero digo, algunos datos que muestra Suecia son interesantes. Parece como que la libertad sí puede funcionar, ¿no? Sí, a ver, como siempre los argentinos, como ya ha pasado en otras oportunidades en nuestra historia,
arrancamos bárbaro y creemos que ya nos comemos los chicos crudos y vamos ganando, somos el ejemplo del mundo, otra vez el ejemplo del mundo. No hay una cosa en la cual nosotros, al menos al inicio, no seamos ejemplo. Somos ejemplo en todo, en cómo reestructuramos la deuda, cómo atacamos el problema fiscal, cómo atacamos el coronavirus. Siempre somos ejemplo. A la larga, todo termina mal acá. Digo esto porque de Argentina nos mofábamos de Trump, de Bolsonaro, por poner casos supuestamente extremos, pero tan estúpidos no son Bolsonaro y Trump. ¿Por qué digo esto? Porque hay una corriente de epidemiólogos en el mundo que considera que hasta que la población, hasta que el virus no contagia al 10-15% de la población, no para. Por cuestiones que no vienen al caso, hasta el 10-15% de la población el virus no para, salvo que aparezca la vacuna antes, ¿no? Pero sin aparición de la vacuna, algunos consideran, no sin razón, que el virus no para, insisto, a que se produce lo que es la inmunización de la manada, ¿no? Del rebaño. Sí, sí, y eso ocurre cuando se contagia al 10-15% de la población. Y bueno, Trump y Bolsonaro tan tontos no fueron, me parece a mí, porque nosotros ahora estamos yendo a niveles de contagio muy altos. Yo te diría que a lo mejor en el conurbano nos faltan tantas semanas para llegar al 10-15% de contagios, aunque no estén todos medidos, ¿no? Porque también hay estadísticas que dicen que la relación entre verdaderos contagiados y los medidos es de 10, o sea, por cada contagiado detectado hay 10 contagiados que no se detectan. Si fuera así, y uno saca las proporciones, en conurbano a lo mejor faltan algunas semanas para llegar al pico, ¿no? En esta respuesta inicial, porque dijiste, estamos en tiempos kirchneristas. Déjame preguntarte eso, digamos. Nunca compraste el argumento de que esto era otra cosa, era una cosa, un peronismo moderado o algo por el estilo, como sí compraron muchos periodistas, gente del establishment empresarial, político y demás. Para vos esto siempre fue kirchnerismo, un cuarto mandato del kirchnerismo. Sí, ninguna duda, ninguna duda, ninguna duda. Yo te diría, Alberto Fernández no tiene ninguna capacidad de manejar a Cristina, ninguna. Ella fue su jefe de toda la vida, Alberto Fernández, así que no sé, no llegaría al extremo de decir gobierna Cristina, pero que Cristina tiene una gran incidencia sobre Alberto Fernández con el gobierno, no hay duda para mí, no hay duda. Eso no, después es otro debate que seguramente en las preguntas van a surgir, si eso implica necesariamente Venezuela, esa es otra cosa, pero que Cristina tiene una incidencia enorme, no hay duda. Bueno, pero pará, vamos a esa pregunta. ¿Eso implica necesariamente Venezuela? No necesariamente, no necesariamente. Okay. Es un dispositivo muy eficaz de parte de Cambiemos, ese por supuesto. El año pasado, con el dispositivo ese de meter miedo con República Venezuela, después del fracaso estrepitoso que hicieron en materia económica, lograron achicar la diferencia de paso a primera vuelta a menos de la mitad. Así que meter miedo le fue muy, muy, muy efectivo a Cambiemos. Y yo diría que la estrategia de meter miedo de Cambiemos el año pasado, me parece que el kirchnerismo la ha copiado de manera no ahora menor. Hace lo mismo, pero con el COVID, sí, no hay duda. Pobre sociedad, pobre gente, digamos, ¿no? Hace un año que le vienen pudriendo la cabeza con miedo. Primero Venezuela, ahora el COVID, ahora vuelve otra vez la discusión República Venezuela. Digo, yo no sé si a veces los gobernantes y los políticos profesionales no piensan en las severas consecuencias negativas que sobre la sociedad tiene meterle tanto miedo, hasta pánico, ¿no? Ahora, ¿qué crees que nos... Hay muchas cosas, pero quiero escucharla de vos. Harían que esto no sea Venezuela. Se me ocurren algunas. Digo, esta no es una sociedad fuertemente, con una presencia militar fuerte como tenía Venezuela. Esta es una sociedad con una clase media, menguante, pero un poco más robusta que la que tenía Venezuela en ese momento. Sí, yo diría que pasaría por ahí. Pero en cualquier caso, a ver, Argentina, si la oposición al kirchnerismo es una oposición vacía de los contenidos de la enorme reforma estructural que en Argentina hay que hacer, donde Argentina hay que cambiar prácticamente todo, si lo único que tiene la oposición al kirchnerismo es meter miedo, a la larga vamos a terminar siendo Venezuela. Pero no porque seamos Venezuela explícitamente. Argentina, si sigue así, va a tener 3/4 de la población pobre. No,
40% como hoy o la mitad como va a ser el año que viene. Argentina no tenía pobres hace medio siglo, no tenía pobreza prácticamente. Desde ya, no tenía gente viviendo en Villa Miseria. Hoy tenemos 40% de la población pobre, 150, y 4 millones de personas viviendo en Villa. Entonces, ¿por qué no vamos a tener los niveles de pobreza y pauperización similares a una Venezuela, sin ser explícitamente Venezuela? Nosotros nos están cocinando a fuego lento desde hace un siglo, y aunque no nos demos cuenta, hace medio siglo que el modelo que aplicamos ha degenerado de tal manera que cada 7 años tenemos una crisis homérica en promedio, ¿no? Si vos tomás desde el plan de inflación cero de Helvar a principios de los 70 hasta el plan económico de Macri, que fracasó también, han pasado 6 planes económicos, el de inflación cero de Helvar, el de Martínez Dios, el plan austral, la convertibilidad, el de Néstor y Cristina, el de Macri, y este es el 7º. Todos terminaron en crisis, así que sin ser explícitamente Venezuela, Argentina está yendo a un ritmo de velocidad crucero de empobrecimiento y pauperización que le puede poner Venezuela en algunas décadas si seguimos así. Entonces, la verdadera oposición, la que Argentina necesita al kirchnerismo, que yo creo que es siniestra y lo peor que le pasó a la Argentina de que volvió a la democracia, es una oposición que diga lo que hay que hacer sin temor a perder votos. Hay que decir que vos tenés que reformular todas las leyes laborales. Por supuesto que hay que decirlo de frente, y no te tenés que sacar una foto como Moyano, como hizo Macri, antes de asumir o apenas asumido, sino que vos te tenés que sacar una foto como Moyano cuando lo metas preso a Moyano. ¿Por qué lo tenés que meter preso a Moyano? Porque seguramente Moyano algún día, con una reforma que vaya contra todas las leyes laborales de Argentina, te va a cortar las calles. Y ese día lo metés preso porque está violando la Constitución, que dice que las personas tienen derecho al libre tránsito por las calles y rutas de la Argentina y además al libre tránsito de la mercadería. Entonces vos tenés que decir estas cosas, tenés que decir, sí, ¿cómo no vamos a reformular las leyes laborales si tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro? Que eso es la mejor demostración de la precarización del empleo que hay en Argentina. Y por si fuera poco, cuando una empresa despide a un empleado, muy a pesar del empresario, contrariamente a lo que te hace creer acá una parte no menor del periodismo, de los jueces laborales, etcétera, muy a pesar de él, un empresario despide a un empleado, va a quebrar como consecuencia del juicio laboral que se tiene que comer. Es un disparate que vivamos eso. ¿Qué es esto de tener a los que están en blanco la mitad del año trabajando solo para pagar impuestos en un verdadero estado de esclavitud impositiva? Hemos recreado la nueva esclavitud en el mundo nosotros, la impositiva para los que están en blanco. No, hay que checar al Estado. Y sí, vas a tener que eliminar la coparticipación para obligar a que las provincias bajen el gasto público. Y sí, lo tenés que hacer. Entonces, para mí esa es la oposición que sirve. Pero una oposición que solamente se planta metiendo miedo a República Venezuela para que vuelvan los orcos después que en el 2027 vuelva a fracasar una oposición parecida al 2015-19. Tocaste 2 temas que me interesan los dos. Voy a empezar con el primero que mencionaste, que es el tema de los presos. Ahora, algunos presos, alguna gente fue presa. Ahora se liberaron todos. Sí. Todos salieron. Sí. Digo, más que mal durante la gestión anterior, entre todos los errores que mencionaste, que comparto muchos, alguna faltó gente la más fue presa. importante, faltó Sí. la más importante, Cristina. Salieron, eso es verdad. Eso es verdad. ¿Vos metías ¿Y qué hacemos con la Cristina? justicia? No, bueno, la justicia hay que reformularla, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con la reforma judicial que plantea el kirchnerismo, que es una reforma al Código Penal para generar impunidad, nada más, para Cristina, el kirchnerismo. Eso está, es más burdo, es más berreta la reforma judicial que han enviado al Congreso, pero yo creo que en un gobierno que quiera hacer las cosas que hay que hacer en Argentina, hay que aprovechar que la justicia sea dicta. Después la reformularemos, pero hay que aprovechar que sea dicta al poder de turno y decirle, delito de adulto, pena de adulto, bajemos de la edad de inimputabilidad. Si hay pibes de 14 años que matan y roban, ¿por qué no van a ir presos? Que las penas sean de cumplimiento efectivo. ¿Qué es esto que te dé cadena perpetua de los 20 años, como el comportamiento 30, no sé bien el número, salís? No, y es más, si reincidís, te duplican la pena, ¿no? Que si la
si te portás bien te la bajan. No, si te portás bien, salís cuando dice que tenés que salir. Yo creo Eso que en un está, gobierno que se planta así, me parece que la justicia dicta nuestra se cuadra tras tuyo. Fíjate que se cuadra dependiendo de quién gobierna y los es fallos que oficialista de mantenga, todos ¿no? los oficialismos. Sí, claro. Eso está muy vinculado con el tema de seguridad, pero después ya vamos a ir al tema de seguridad, no me quiero olvidar de esto. Mencionaste lo difícil que es generar trabajo en blanco en Argentina, y te tengo que preguntar por esta ley que a mí me pareció bastante mala, he escrito alguna cosa al respecto de la ley del teletrabajo. Bueno, la ley de teletrabajo destruyó el mercado de teletrabajo, lo mismo que la ley de alquileres destruyó el mercado de alquileres. Y ahí digo, cuando uno piensa en la reforma estructural pro mercado que tiene que hacer la oposición al kirchnerismo, ahí votaron juntos Cambiemos y el kirchnerismo, ¿no? Las dos leyes, hubo mucho voto de Cambiemos en la ley de teletrabajo y la ley de alquiler, ni hablar, Lipovetsky fue uno de los autores intelectuales, ¿no? Y Una quedó el ley. famoso efecto Lipovetsky, que es un concepto interesantísimo. Preguntan acá por otra ley, que es nueva. Acá pregunta Jorge Palmés. ¿Qué crees que va a suceder con el mal llamado impuesto a la riqueza? ¿Puede No, ¿qué va a pasar? pasar? No tengo ni idea. ¿Qué va a pasar? No tengo idea. Los freaks del Congreso no sé qué van a hacer. No. Pero eso es una cosa horrible, no puede ser. Fíjense el horror de lo que estamos discutiendo. O sea, nunca se bajó el gasto, ni siquiera en la cuarentena, con todo el Estado cerrado, salvo lo que era salud y justicia, perdón, salud y seguridad. Uh-huh. Estaba todo el Estado cerrado, no hay una sola oficina pública abierta, ni la justicia está abierta. Ni siquiera ahí dijeron, bueno, la parte del Estado que no trabaja cobra la mitad del sueldo durante la cuarentena. Ni siquiera en una emergencia como una pandemia, un suceso que ocurre una vez en promedio cada siglo. Fíjate que clarito el modelito, ¿no? Apenas empieza a verse un poquito de luz en algún lugar, chum, un impuesto. Pero no tengo la menor idea si va a salir o no, no tengo la menor idea. Sí, eso está, la verdad que es para No, porque es subrayártelo. frotar la lámpara, qué sé yo qué va a pasar, no sé. No, digo esto de que si el gasto que es muy inflexible a la baja, pero si no se logró bajar ni un ápice en medio de Con el una Estado cuarentena, cerrado, con el con el Estado Estado cerrado, claro, es como que cerrado. no me imagino un contexto en el que digan, bueno, sí, acá hay que bajar el gas, no sé, nos tienen que invadir alienígenas, una cosa por el estilo, no sé. Hoy aumentó el dólar oficial, pregunta Pablo. ¿Puede ser el principio de una tendencia? ¿Cómo estás viendo? Vamos ahora a terreno más económico. A ver, yo creo que con altibajos, con serruchos, pero sin duda la tendencia del dólar, de los dólares libres, no cualquiera de las versiones, blancos o negros, yo creo que para arriba, claramente. Probablemente en algún momento tengamos alguna devaluación un poco más fuerte del dólar oficial para achicar la brecha, pero después la brecha volverá a crecer. Con control de ¿Ves que cambio. harán un desdoblamiento? No sé, no, esas cosas no sé, no hay a adivinar mucho. Lo que sí tengo claro que los dólares van para arriba, sin duda, con achicamientos transitorios de la brecha cuando el dólar oficial suba, que tampoco sé cuándo va a subir, obviamente, no voy a ponerme en la cabeza de Guzmán, no tengo idea qué piensa ese buen hombre sobre eso, pero que el dólar va para arriba no hay duda, y más el año que viene, donde yo creo que vamos a tener un salto importante en la tasa de inflación. Bien, Alfredo dice, José Luis puede hablar sobre la ley de alquileres, lo acaba de mencionar. Sí. El tema, por acá también pregunta, el tema deuda, ¿cómo evaluás la negociación de la deuda? Si fue un paso necesario, pero por supuesto no suficiente, si se vendió con más espectacularidad de lo que el tema ameritaba. Muy simple. El 22 de abril el gobierno cometió el error de llevarnos también al default de la deuda externa y ahora acaba de enmendar ese error sacándonos del default con una propuesta, con una oferta muy cercana a la que querían los acreedores. Así que se cerró con espectacularidad, como dice la persona que pregunta, pero en el fondo se cerró cerca a lo que querían los acreedores, ¿no? Hubo un momento de Argentina donde a partir del 22 de abril y hasta que se cerró el acuerdo que estamos en default, con la deuda en pesos, con la de dólares ya habíamos defaulteado la deuda en pesos, en default con la deuda en dólares de legislación local y también en default con la deuda en moneda extranjera, pero yo lo considero como enmendar un error cometido, ¿no? Claro.
Pero bueno, ahora viene la negociación con el fondo, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahí. Mira, No, justo, Juan Carlos Echart. ¿Qué alternativa hay de llegar a un arreglo con el FMI a la brevedad? no, ninguna. Va, la brevedad no sé, pero a la larga va a haber no va a haber, tiene que haber un acuerdo con el fondo por los vencimientos de deuda acá. El fondo no te va a permitir que vos no pagues sin un programa acordado con el fondo. Al fondo vos podés postergar los pagos, pero como en toda negociación necesitas un acuerdo con tu acreedor. No es que el fondo va a decir, sí, no me pagues, Argentina, te veo mal, así que no pagas. No. Claro. No es, digamos, sería una cosa muy excepcional si ocurriera hasta ahora. Hasta ahora no ocurrió con ningún país, ni siquiera en medio de la cuarentena, que el fondo postergara pagos sin acuerdo. Por default, el fondo te posterga pagos si hay algún programa acordado con el país miembro. Una de las críticas recurrentes y justas a la gestión anterior fue que no hubo un plan un plan económico. Este Sí. gobierno tampoco lo tiene. Si nos tenemos o sí lo tiene. Yo creo que todos tienen su programa, todos A tienen ver. su programa. Sí, yo creo que el programa económico de Argentina, y elevando un poco la discusión, ¿no? Saliéndonos de la discusión radical peronista, cambiemita, kirchnerista, Argentina hace casi un siglo que abrazó un sistema. Yo creo que inicialmente fue una manera de interactuar, después han sido sucesión de programas y ya con el tiempo se convirtió en sistema. Esto ya es una cosa que está perfectamente aceitada, es un mecanismo de relojería perfecto para el mal, por supuesto, pero está todo muy, muy armadito. Yo lo denuncié este sistema en mis 2 libros, La Argentina Devorada, analizando los ganadores del sistema que ha destruido la Argentina y la sociedad cómplice, los perdedores del sistema que ha destruido la Argentina, ¿no? Yo creo que hay un sistema muy, muy, muy aceitado entre la política, dentro de la cual está la justicia, por supuesto, y siendo muy economicista, ¿no? Porque obviamente hay problemas con la educación, problemas con la institucionalidad, pero si yo lo redujera mucho el análisis para que fuera claro y fácil de entender, me parece que hay un sistema en el cual la interacción es entre 3 corporaciones. Una, la política, dentro de la cual está la justicia. Sí. Otra corporación es la de una parte muy pequeña del empresariado argentino. Yo creo que el empresariado argentino es de enorme nivel, de gran categoría, pero una parte del empresariado argentino, ese que está representado por empresarios ya muy bizarros como un Cristóbal López y Lázaro Báez, en menor medida, menos bizarros, pero también muy prebendarios, como por ejemplo Lascurain, Carlos Lascurain, que fue presidente de la UIA, que está preso. Hay una parte muy pequeña, No, perdón. hay una parte del empresariado esa muy chiquitita, yo creo que el empresariado argentino es de la puta madre, pero esa parte chiquitita es muy importante en la toma de decisiones. Y después la tercera corporación es la de los sindicalistas, el sindicalismo argentino, el que uno ve, por ejemplo, en la tele, ¿no? Los gordos. Abajo de los gordos hay un sindicalismo mucho más razonable, pero yo diría, estas 3 grandes corporaciones son las que interactúan de manera muy sincrónica. Ninguno se explica por sí mismo, sino por la interacción con el otro. A ver, me explico. Es muy común ver, no sé, yo pongo el caso arquetípico, por ponerle nombre propio, simplemente para que se entienda. No es que tenga algo personal contra él, sino que me parece muy, muy, muy sintomático. El típico empresario prebendario al cual me refiero es Ignacio de Mendiguren, ¿no? Siempre está llorando un poquito más de protección a la industria para que pueda competir. Salta siempre el pedido de más protección porque salta el sindicalismo pidiendo protección junto con el empresario porque se están destruyendo puestos de trabajo por la invasión alienígena de productos importados, ¿no? Y el político de turno sancionando alguna medida proteccionista para proteger al empresario y al sindicalista que protege a los trabajadores despedidos, ¿no? ¿Ven? Hay una sincronía perfecta. Lo mismo pasa muchas veces con algunos pedidos sobre la obra pública, digamos, ¿no? La obra pública es obra pública. Los contribuyentes de impuestos no tenemos por qué financiar el enriquecimiento de empresarios vinculados con la construcción. Está todo bien que quieran construir,
Pero no es la obra pública la única manera de construir, ¿no? Hay obra privada también. ¿Qué es esto de usar los impuestos que paga el pobre comerciante, el pobre autónomo, el pobre empresario para que se haga obra pública? La obra pública es obra pública. No puede ser nunca la manera de que un empresario le llene de plata, ¿no? Lo mismo pasa. Obra pública para generar empleo, el sindicalista que pide la obra pública, el empresario que la pide, el político que se llena la boca hablando del efecto multiplicador de la construcción, ¿no? Ahí tenés cómo funciona el sistema. Y del otro lado tenés los perdedores del sistema ese. La gente reventada a impuestos, los empresarios reventados con los costos laborales, con las leyes laborales anacrónicas, el país cerrado al comercio y la gente pagando todo fortuna cuando fuera lo mismo se consigue barato. Ahora, en este juego de Argentina devorada y su triángulo perverso que describís, ¿no? Sí. Política, empresarios o prebendarios y sindicalismo, y la sociedad cómplice, los perdedores del modelo. ¿Cuánto tiene que cambiar esto, o cuánto tiene que cambiar el sentido común de este segundo grupo? ¿Cuánto tiene que cambiar la indignación o el poder de articulación de demandas políticas de este segundo grupo para poder romper este esquema de incentivos, este triángulo de incentivos, que vos lo mencionás bien, que no es nuevo, que viene de hace décadas, que está muy fortalecido? Porque si no, digo, yo la Argentina devorada lo leí, me pareció buenísimo, me lo devoré, dicho sea paso, es pesimista el sabor que a uno le queda. Bueno, el pesimismo a veces es un optimismo realista. No, un optimismo realista, digamos, ¿no? A ver, yo seré descarnado y duro para describir las cosas, pero al mismo tiempo me preocupo por decir por dónde está la luz al final del túnel, que no es un tren, sino la luz de ver la luz, salir de acá. Yo creo que Argentina está claro lo que tiene que hacer para salir de acá, tiene que abrir su economía al comercio, pero para no fundirse en el intento, como ya pasó con Martínez de Oso Menem, tiene que reducir drásticamente el tamaño del Estado. Si no hay menos políticos, si no hay menos gente viviendo la política, en Argentina estamos fritos. Nunca vas a bajar los impuestos. Hay demasiada gente viviendo la política. Y si no tenés otras leyes laborales, no pidamos pegar al salmón. No, nunca nos va a ir bien si no cambiamos el sistema. Ahora, si discutimos cómo se cambia el sistema, mirá, como el sistema lo cambiás haciendo todo diferente, tenés que conseguir consenso para hacer todo diferente. Y dado que el argentino medio empieza a tener ya síntomas claros de tener la cabeza quemada, bueno, tenés que hacer un esfuerzo de evangelización gigantesco. ¿Y eso qué es? Y decir todos los días lo que hay que hacer. Persuadir, encontrarle mil maneras de decir lo mismo, diferente de decir lo mismo, hacer campaña, que los liberales se involucren en política, que la gente que defiende el sentido común se meta en política. Nunca vamos a cambiar al país solamente con la lucha en el llano, nunca. Estoy convencido de eso. Yo tuve 25 años en el llano, dando el debate de lo que hay que hacer, y lo único que vi son las peores dos crisis de la historia argentina, la hiper y el 2001-2002. Por lo tanto, si estas ideas nuestras no las llevamos a la pelea de la política, estamos fritos. Hay que dar la pelea ahí. Por eso es importante que gente que defiende estas ideas, que son ideas de sentido común, ¿no? Porque después de todo no estamos pidiendo que hagamos cosas de marcianos, ¿no? Leyes laborales como los países sensatos, impuestos como los países sensatos y una apertura como los países sensatos. Yo creo que hay que machacar. Acá no hay secretos, ¿eh? No hay secretos. Hay que machacar. Y cada vez haya más gente desenmascarando el sistema que nos devora, ¿no? Yo te diría, en algún lugar, lo que pasa en Argentina para mí es medio marxista. Es la explotación de una ciudadanía por parte de 3 corporaciones. Es una explotación directamente. Porque los empresarios se funden a mano de las leyes laborales, la gente labura y se desangra solamente para pagar impuestos, y acá pagamos todo mucho más caro que en el resto del mundo, el mismo botón, te diría. Ese sentido común que mencionás, que emerge, por supuesto, de abajo hacia arriba, ¿lo notás en los términos que a un liberal le importa, ¿no? ¿Lo notás algo mejor, igual o peor que antes? Digo, este proceso de empobrecimiento, de que lamentablemente a mucha gente le trituraron el trabajo y la convirtieron en planera a la fuerza, no son culturalmente planeros, pero los convirtieron a la fuerza
en receptores de asignaciones. ¿Cómo esto vos crees que puede jugar con este sentido común? Mira, hay oleadas, hay oleadas. Yo diría la hiperinflación fue una oleada, más la caída del muro de Berlín, eso no fue poca cosa, se juntaron el hambre y las ganas de comer para parir la reforma estructural que se hizo entre 90 y 95, digamos, ¿no? Ahora yo te diría, me parece que la pandemia vuelve, o la cuarentena, la pandemia, el COVID vuelve a la Argentina a colocarla en una situación donde la gente no se banca más de estar encerrada, no se banca más de estar fundiéndose, no se banca más estos políticos, viste, de cuarta que tenés que te sancionan. O sea, aparece el teletrabajo por una pandemia que te enferma y o te mata, ¿y qué hacen los políticos? Vienen y te destruyen el teletrabajo y te dan ganas de salir y decir, ¿pero qué tenés en la cabeza? Yo veo un poquito de hartazgo de la gente. A mí no me gusta el que se vayan todos, porque el que se vayan todos roza la anarquía y eso es muy malo para una sociedad tan empobrecida como la nuestra. Yo quiero que se queden todos, pero que nuestras ideas compitan y ganen. Yo creo que, a ver, lo que sí... Sí, lo que sí también te déjame diría, subrayarlo eso. Déjame subrayarlo eso, porque me parece muy importante. Me parece muy importante porque digo, en tanto liberal clásico uno no está en contra de la política como concepto, ni está en contra de la democracia y de las instituciones como concepto. A mí comparto ese resquemor del antisistema que no, se vayan bueno, todos y anarquía, ¿no? si querés voy a avanzar más en eso. Yo creo que tiene que haber Estado. Claro, sí, Tiene sí, que sí. haber Estado, porque hay funciones que son indelegables por parte del Estado. El Estado no puede delegar la Fuerza Armada. ¿Quién va a manejar los tanques? No sé, el piñón fijo va a manejar los tanques. La justicia, ¿quién sino el Estado va a prestar la justicia? La diplomacia, la seguridad. Está bien, podemos decir, ok, armémonos por nuestra cuenta con los legítimos usuarios, ok, pero hay límites también a eso. Vos no podés no tener policía, ni gendarmería, ni policía. ¿Estás olfateando que crece una cosa media anárquica o es No, solamente no, algún fenómeno de no. redes y nada más? No lo fateo. Sí creo que vamos a una situación socialmente cada vez más complicada, por cierto, porque vamos a tener una explosión de la pobreza por la caída de la actividad económica, que va a ser récord histórico y récord mundial, probablemente este año entre 2 y 15%, y el año que viene vamos a volver a tener una suba de la pobreza por el salto en la tasa de inflación que yo creo que vamos a tener. Pero yo creo que se queden todos, no al que se vayan todos, le tenemos que ganar compitiendo. Lo que sí, en realidad, el que se vayan todos, fíjate vos, a mí no me gusta la cosa cómoda de que se vayan todos, porque voy a decir, ok, se van todos en una situación medio panicosa, te lo sacás a todo encima, así, ¿quién queda? ¿Con quién haces política? Pero además hay una solución facilista, la idea es que vos hagas el esfuerzo mental como ciudadano argentino de sacarte de encima a los tipos que han destruido el país. Pero que te lo saquen de encima requiere de una evolución tuya, de pensar, de evaluar un K, un M contra nosotros. Es un desafío a la cabeza de la gente. A mí me gusta eso, más que tirar todo, derrumbar todo, que se vayan todos. ¿Y con quién te quedas? Si no hay nadie todavía. Sí, sí, claro. Yo creo Termina que hay que selección ganarles, hay que adversa, te ganarles. quedan los peores. Hay que ganarles. Ahora, te tienen que dejar competir, eso es cierto. El año pasado, apenas nosotros metimos una patita en el charquito de la política, lo primero que hicieron fue volarnos el sello para que no podamos competir 48 horas antes del cierre de lista. Son geniales. O sea, ni siquiera se ensucian las manos, ¿no? Después, como no nos sacaron, no nos hicieron caer, porque conseguimos otro sello, después casi nos bajan literalmente, ¿no? Con aquel suceso de la camioneta, que parecían piedritas. Ay, piedritas nos tiraron, 2 balazos de acá a la China. ¿Y cómo va a ser este 2021, José? ¿Vas a competir por una diputación? Sí, ¿Por una sí. ¿En qué distrito, sabés? ¿Lo tenés pensado? Sí, bueno, a ver, ahí ¿Ciudad o provincia? yo soy nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires, y Gran vivo en ciudad, provincia. Pergamino. Tengo muchos amigos, le mando un saludo a Mariano Gracias. Camardo. A todos mis pergaminenses queridos, gran abrazo les mando. Y además vivo en provincia, así que está clarito cuál es mi distrito. Perfecto. Sí, nosotros vamos a estar presentes el año que viene en la elección. ¿Y te tenés fe? Sí, yo creo que, a ver, el año pasado
en mayo, hoy justamente veía encuestas de mayo del año pasado, estábamos en 7 puntos nosotros. Estábamos en cuarto lugar cuando La Baña ya había bajado de 19 a 11, estábamos cerca de La Baña. Veníamos creciendo mucho, claro. Cuando se produce la crisis, se acelera la crisis en junio, julio, ahí el cambiemita desencantado con Macri que nos votaba, se compró el buzón del República Venezuela y salió huyendo y votó a Macri. Pero nosotros sin pánico teníamos 7 puntos. Obviamente después del pánico quedamos en menos de 2. ¿Y cómo ves ese punto en el año que viene? No, yo ¿Va a creo haber que el año que polarización, viene, pánico, no? yo creo que hay chance que en una elección legislativa haya menos espacio para la polarización y la grieta. Pero bueno, está clarito que el macrismo y el kirchnerismo están apostando a la grieta a full. Fíjate vos, el kirchnerismo se la agarra con la reta para regar la grieta. El enemigo es el kirchnerismo, pero entonces, claro, Cambiemos. Entonces, todo a votar adentro de la grieta. Aparece Macri, también a abonar la grieta. Así que la apuesta a la grieta va a estar. Yo espero, deseo que, como es una elección legislativa, la gente entienda que no perdemos democracia porque entremos nosotros contra el 10º diputado de Cambiemos, ¿no? De la lista de Cambiemos. No se pierde democracia. Pero bueno, es el desafío de la gente, que no crea que porque yo creo que nosotros somos mejores como defensores de la República y de la democracia que el 10º diputado de Cambiemos, el 15 de Cambiemos, que es contra el cual competimos, ¿no? Porque está claro que la grieta se va a llevar una parte sustantiva de votos. Ponete que vengo del futuro y te digo, José, entraste en la Cámara de Diputados de la provincia. No, de ¿Tenés? Nación. Perdón, de la Nación. Sí, disculpa. Mala mía. ¿Tenés un par de proyectos con los que sueñes decir, meto esto y esto, que lo vengo maquinando y me gustaría mucho presentarlo? Sí, yo, un proyecto es, habrá que reformar la Constitución, o no sé si no se puede reformar, ojalá que no sea necesario reformarla, pero la coparticipación hay que eliminarla. Ah, buenísimo tema. A ver, hablemos un poco de eso. Sí, y otros proyectos es todo vinculado con las leyes laborales, ¿no? Yo creo que hay que reformular totalmente las leyes laborales. No puede ser que haya indemnización por despido en cabeza del empresario y subsidio de desempleo también, digamos. Yo creo que no puede ser que al empresario lo castigues por despedir. Yo eliminaría la indemnización por despido y pondría un subsidio por desempleo más generoso y más largo. Yo creo que el empresario ya cuando incorpora una persona, la capacitó, la formó, gastó dinero en hacerla viajar por sus empresas, etc. A mí me parece razonable que además le pongamos un costo por despedir. Yo creo que el empresario cuando despide muy a su pesar. Por lo tanto, no penalizaría el despido con la indemnización. Por esas dos leyes te diría... No, una pinceladita más del tema de coparticipación, que es muy interesante, hay mucha gente de provincia escuchando, me interesa un poquito más. Sí, a ver, la coparticipación, describamos el problema y después hacemos juicio de valor. La coparticipación, que es una redistribución regional de recursos, ¿no? O sea, la provincia de Buenos Aires voy a poner cualquier número, paga 100, genera 100 y recibe 60. Digo cualquier cosa, no tengo exactamente en mente los números, ¿no? Pero como que se genera más impuestos en la provincia de lo que termina volviendo a la provincia a través de la coparticipación federal. Eso es técnicamente, es una redistribución regional de recursos fiscales, ¿no? Regional. Eso es lo que es la coparticipación. ¿Cuáles son los problemas que ha traído la coparticipación? Para mí, el crítico es haber parido verdaderos señores feudales corruptos, mafiosos, como muchos de los que gobiernan el norte, ¿no? Yo siempre hablo de los ejemplos más críticos, como por ejemplo Isfrán y Capitanich, ¿no? Que por cada 100 pesos que gastan, solamente lo generan en su provincia el 10-20% nomás. Entre 70 y el 80% son todos impuestos que vienen de las provincias supuestamente grandes, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, y van a los distritos, a las regiones menos
menos desarrolladas, menos pobres, o más pobres, perdón. Cuando en realidad puede estar, cuando en realidad esto es un... Entonces, el primer problema es ese, ¿no? Si el político pagara el costo político de subir el gasto público teniendo que subir los impuestos, no haría el desastre que han hecho muchos gobernadores en el norte del país en particular. Segundo, por si fuera poco, podemos tener la injusticia de que un pobre de la provincia de Santa Fe esté financiando un rico en una provincia supuestamente pobre como Chaco o Formosa. Entonces, primero, generamos estos monstruos, señores feudales, corruptos y mafiosos, y generamos la injusticia de que el pobre de una provincia grande como Santa Fe esté financiando al rico de la provincia supuestamente pobre, ¿no? Y yo te diría, con esos dos argumentos que para mí son fundamentales, habría que eliminar la coparticipación. Yo lo único que dejaría en cabeza de la nación, de gastos que son de las provincias hoy, es salud y educación. Yo creo que la educación es un objetivo federal y la salud también, dado el desastre que está demostrando el sistema de salud hoy a la luz del COVID. Los gastos de funcionamiento del Estado provincial deberían pagárselo los gobernadores de provincia cobrando impuestos a nivel local, y como eso no va a alcanzar, hay que bajar el gasto público. Pero si no atacamos la baja del gasto público por este lado, fíjense lo que ha pasado en la cuarentena, en pandemia, nunca se va a bajar el gasto público. Nunca se va a bajar el gasto público. Totalmente. Ya estamos... perdón, dale. No, ya está. Ya estamos en la recta final. Te hago una pregunta que lo mencionaron dos personas, entre ellos Carlos. Una palabra sobre educación. Y hay que estén trabajando en el espacio, qué es lo que es mal. Bueno, por ejemplo, ahora acaba de dar una sentencia fuerte, ¿no? Para vos es una cuestión federal que no debería ser de... Sí. Bien. Sí. La educación además lo proveería a través del sistema de vouchers, ¿no? Lo sacaría solamente como único oferente de parte de la educación el Estado. Hay que reformular totalmente el estatuto docente, no puede ser. El régimen de licencia que tienen es absolutamente inadmisible. Tendría que haber exámenes en el último año del colegio secundario de los chicos para ver a dónde pueden apuntar. No puede ser que cualquier chico vaya a cualquier universidad, de ninguna manera. En la universidad también habría que hacer reformas grandes, creo yo. Hay que volver al examen de ingreso. Hay que impedir los estudiantes crónicos en la universidad que están 15 años, 10 años para recibirse. Pongamos un tope, discutamos el tope, pero después de cierta cantidad de años de estar cursando y no rindiendo materias, afuera de la universidad. Mucho más si mantenemos la universidad pública, por supuesto. Claro. Donde yo creo que hay una injusticia, que chicos que nunca van a ir a la universidad estén financiando con el IVA, cuando van a comprar la comida, a chicos de clase media que la podrían pagar. Hay encuestas, no encuestas, hay estudios que dicen que los chicos que van a estudiar a la universidad, 1% son realmente pobres, digamos. O sea, el grueso podría pagar a la universidad o por lo menos aportar algo para financiar un fondo de becas para que realmente los chicos que no pueden pagarla y que tengan buenas notas lo hagan. Y la otra cosa que yo haría, tiene que ser un objetivo estratégico para el Estado, financiar parte de los estudios de los mejores alumnos de graduados, hacer maestrías y doctorados afuera. Hay que salir del incorporar el término meritocracia en la educación. Sí. El vivir con lo nuestro hay que enterrarlo a todo nivel de la Argentina. Hay que tirarlo a la basura. Digamos, vivir con lo nuestro fue un experimento que fracasó. ¡Pum! A la basura. Bien. La última, y ya no te molesto, estamos casi en tiempo cumplido. El gasto de la política, sobre todo de la política de las cámaras legislativas, no es un gasto que en el presupuesto sea muy, muy voluminoso, pero siempre uno dice, se podrían hacer gestos que la verdad que no se hacen. Nosotros hemos sacado algún estudio, la legislatura de Tucumán gasta más plata que la de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Espera ahí, ya está, sí. ya está. O sea, no puede ser que ocurra eso. No puede ser. Bueno, pero te preguntaba, entonces, Esper diputado, ¿qué propondría en ese sentido? Bueno, a ver, yo voy a ser diputado de la Nación, así que por lo tanto algunas cosas las puedo manejar y otras no, pero yo por lo pronto me parece inaceptable que los diputados sean verdaderas pymes, como dice mi querido amigo Roberto Kachanowski. Hay que reducirla, ¿qué 30, 35 asesores por diputado? Con 5, 10 te alcanza y sobra. Hay que reducir, si son 30 a 10, hay que reducir 20 tipos que sobran. Hay que
no sé, con menos de la mitad de los empleados que tiene la Biblioteca del Congreso alcanza y sobra. No, empezaría por reducir los gastos nuestros, de los diputados. Claro. Hay que dar el ejemplo. Con el ejemplo hay que gobernar, siempre. José Luis, hemos redondeado 1 hora, te agradezco muchísimo el Bueno, contacto, fue muy, muy interesante, ahí la gente está felicitándote por esta charla, así que agradecemos mucho en nombre de la Fundación Libertad, en nombre de Fundación Naumann, que está Lars. Muchas gracias como siempre por la generosidad con tu tiempo. gracias Lars, muchas gracias a la Fundación Naumann, gracias a la Fundación Libertad, gracias Ale, gracias Daniel y muchísimas gracias a todos los asistentes. Hasta la próxima. Hasta Adiós. cualquier momento, José Luis. Gracias. Gracias, Bueno, gracias. gracias a todos por escucharnos. Seguimos mañana. La agenda de la Fundación Libertad sigue mañana. Ahí tenemos un panel sobre impuestos, este mal llamado impuesto a los ricos, con Martín Litvak, Gustavo Lázari y Laura Rodríguez Machado. Nos vemos en toda la semana. Vamos a tener actividades todos los días, así que nos estamos viendo por acá. Un fuerte abrazo. Gracias, Lars, por acompañarnos. Gracias, Dani, por el trabajo. Y nos estamos viendo. Abrazo a todos. Nos vemos.